Cada proteína también tiene una estructura terciaria y algunas proteínas tienen una estructura cuaternaria. ¿Okay? Entonces, la estructura terciaria es el plegamiento de las estructuras secundarias de un polipéptido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Es una proteína globular y podemos ver que hay puentes salinos, enlaces por puente de hidrógeno, enlaces por puente disulfuro, interacciones hidrofóbicas, ¿ok? Todo este. Algunas proteínas también tienen una estructura cuaternaria y esa es la unión con otras cadenas de polipéptidos. ¿Okay? Y vamos a ver ejemplos de este adelante. ¿Okay? Es la estructura terciaria y cuaternaria que da la funcionalidad de la proteína. Si la proteína pierde su estructura terciaria y cuaternaria si hay, la proteína no puede realizar su papel en la célula. ¿Okay? Entonces, cada uno de esos está formado por las atracciones y repulsiones entre los grupos R de los aminoácidos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una proteína soluble, ellos van a tener grupos R hidrofílicos en la superficie. Entonces, los que pueden formar puentes de hidrógeno o que tal vez tienen una carga o son ácidos o bases. Y grupos R hidrofóbicos en el interior. Entonces, los que son no polares. Eso es importante para proteínas de transporte. También hay proteínas insolubles y ellos tienen grupos R hidrofóbicos en el exterior y en el interior. Y esos son, por ejemplo, proteínas estructurales. Obviamente, si la célula está utilizando una proteína para mantener su estructura, no queremos que esa proteína se disuelve y pasa a otra parte de la célula. ¿Okay? Podemos notar que los puentes salinos, ese es un ejemplo de una atracción electrostática entre un catión y anión. Y que los enlaces por puente disulfuro son ese es un enlace covalente, entonces más fuerte que lo demás interacciones. Entonces, en el repaso, la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. Esta secuencia va a determinar la estructura secundaria, es el plegamiento de una cadena, que puede ser hélice alfa, hoja plegada beta, que puede ser hélice triple, entre otros. Las estructuras secundarias, esos van a plegarse otra vez para formar la estructura terciaria y en algunos casos, varias cadenas unen para formar una estructura cuaternaria. ¿Okay? Y podemos ver aquí, hay 1, 2, 3, 4 subunidades proteínicas combinados para formar esta proteína que es activa. ¿Okay? Vamos a ver otros ejemplos de proteína que se encuentran en su vida diaria. Hay queratina alfa, queratina beta, y esos están utilizados en salones de belleza. La idea es utilizar esas formas de queratina, que son proteínas, y esas son proteínas que se encuentran naturalmente en el pelo. El pelo puede tener daños, que puede encontrarse dañado por varios tratamientos, y la idea es unir más proteína a la superficie para que se vea más fuerte y, si quieren, más lisa. ¿Okay? Entonces, para unir la proteína, la queratina alfa y la queratina beta a su pelo, hay que utilizar formaldehído y calor. Y este forma enlaces covalentes entre la queratina nueva y el existente del pelo. Vamos a notar que el formaldehído, es tóxico. Probablemente, como un cliente en el salón, la cantidad de formaldehído que va a tener expuesto probablemente no es suficiente para dañarse, pero hay evidencia que las personas trabajando en el salón, que por horas y horas cada día, a veces con poca ventilación, están respirando vapores de formaldehído.
y este puede ser muy mal por sus pulmones. ¿Okay? Entonces, la idea básicamente es que vamos a formar muchos puentes disulfuro entre la queratina nueva y la queratina existente. Y así podemos cambiar la forma del pelo. Entonces, si hacemos el pelo en la forma de un colocho y después aplicamos el formaldehído, el calor, este va a formar enlaces disulfuro entre el mismo queratino y ese resulta en pelo rizado. O podemos planchar el pelo y después aplicar el calor para ayudar a la formación de puentes disulfuro entre diferentes proteínas de queratina y este resulta en el pelo liso. Okay. Entonces aquí en este resumen, si ustedes pueden indicar el nivel estructural, cuaternaria, terciaria, secundaria, primaria, que resultan esas características. Entonces, los enlaces peptídicos unen los aminoácidos en una secuencia específica en un polipéptido. Es una descripción de cuál estructura. Primario. Uh-huh. Va. Las hélice alfa, hoja plegada beta, hélice triple, se forman mediante enlaces por puentes de hidrógeno entre los átomos en los enlaces peptídicos o lo largo de la cadena. Es un ejemplo de Es de serie secundario. Y ese es para Brenner. Un polipéptido se pliega en una forma tridimensional compacta, estabilizada mediante interacciones entre los grupos R de aminoácidos para formar una proteína biológicamente activa. ¿Cuál nivel de estructura es? Terciaria. Y la última, dos o más subunidades proteínicas se combinan para formar una proteína biológicamente activa. Bueno, lo siento, no le debo tiempo. Listo. Hay una práctica para ustedes. En esta práctica, aproximadamente la mitad de los 153 aminoácidos de la mioglobina tienen grupos R no polares y queremos saber dónde esperaría localizar dichos aminoácidos en la estructura terciaria y dónde esperaría encontrar los grupos R polares. La mioglobina es parecido a hemoglobina y es una proteína de transporte, de transporte, perdón. Okay. Entonces, en el punto 34, indique si los enunciados siguientes describen una estructura proteínica primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Ok, excelente. Entonces, reconocemos que el mioglobina es una proteína de transporte, por lo tanto, debe ser soluble en el agua. Entonces, necesitamos aminoácidos con grupos R no polares en el interior de la estructura terciaria y los polares en el exterior de la estructura terciaria. La estructura proteínica primaria se encuentra cuando vamos a cambiar un aminoácido por otro aminoácido o eliminar un aminoácido. Secundaria, el hélice triple es un ejemplo de estructura secundaria. Terciaria, es cuando estamos hablando del interior o exterior de una proteína. Vamos a notar que este dice la proteína plegada, entonces estamos plegando la proteína. Sí, lo hacemos también en la secundaria, pero esa es otra palabra muy importante para estructura terciaria. Y cuaternaria, tenemos varias subunidades.
En esta práctica, ustedes van a indicar qué tipo de interacción esperaría entre los grupos siguientes en una estructura terciaria. Entonces, aquí tenemos los aminoácidos basados en la estructura. El fenilalanina y isoleucina va a tener cuál tipo de interacción, etcétera, etcétera. Excelente. Entonces, estamos buscando si son hidrofóbicos, puentes hidrógeno, si es ácido base o también conocido como puente salino, puente disulfuro. El puente disulfuro básicamente solo va a funcionar solo va a aparecer entre cisteínas. Las cisteínas pueden formar puentes hidrógeno. Puentes de disulfuro. La metionina no puede, profe. No, porque metionina ya tiene 2 enlaces al azufre. Mm, Muy bien.